Hola a todos, ¿qué tal mis visionarios? Nueva empresa en la cartera Visionarios. Bueno, vamos con el informe semanal del día 10 de septiembre de 2023. Tenemos aquí delante el Nasdaq con unas caídas en semanal de 1,33 y también hemos visto esta semana, como ahora repasaremos, Apple, Nvidia, etcétera, una serie de valores de los grandes, de los que nos indican un poquito cuál es el sentimiento del mercado, que han caído bastante, que han caído considerablemente. Sin embargo, esto, a pesar de que, bueno, podría decirnos que el mercado está un poco pues apuntando a la baja y que pueda empezar a haber distribución. Lo que en realidad me está gustando es que precisamente en la cartera de visionarios tenemos todo lo contrario, ¿no? Tenemos el valor de IOT, que también ahora repasaremos y que ha estado haciendo prácticamente un no supply, y también tenemos la incorporación de un nuevo valor que ha roto con muchísima solidez, muchísimo price action, volumen, etcétera, y que también repasaremos porque es el valor que, como digo, se añade esta semana o esta semana pasada a la cartera Visionarios. Así que súper interesante lo que ha sucedido, un poco esas señales mixtas, pero que en realidad creo que es parte simplemente de la consolidación lateral o la consolidación un poco que podamos ver en precio, ¿no? Si hay un poquito más de pullback en los mercados. Sin embargo, este escenario también lo hemos visto numerosas veces cuando teníamos, por ejemplo, en la cartera Visionarios en años atrás, bueno, bastante tracción, y sin embargo los índices o incluso el sentimiento del mercado con esas empresas más grandes pues estaba un poco que ni fu ni fa, ¿no? Por tanto, es un escenario que se puede dar perfectamente y tampoco es preocupante en absoluto. Lo que sí que queremos ver, como digo siempre, es esa tracción en las empresas que vamos teniendo, que además ya tenemos un 40% del capital invertido, lo cual es también una buena noticia, una grata noticia para nosotros los visionarios, porque empezamos a ver que vamos teniendo más y más tracción, aparte de las empresas que hay armadas, en concreto, por ejemplo, Duolingo también va haciendo esos avances, así que bueno, vamos a analizar un poquito esto que estoy comentando. Como decía, 1,33 en negativo para el Nasdaq. Si tenemos también, por ejemplo, en el caso del S&P 1,96, recordad que también esta semana pasada fue Labor Day el lunes, por tanto, pues efectivamente no hubo mercado y fue una semana un poquito más corta de lo normal, en cuanto a que solo tuvimos 4 días de trading comparados con los 5 días de trading que tenemos normalmente. De ahí que veamos ese volumen que no es tan grande en la semana. No es porque no haya habido mucho volumen, digamos, porque no haya habido mucha actividad, sino que precisamente como ha habido un día de fiesta, pues obviamente no está contando ese día en el sumatorio del semana, ¿no? Así que bueno, dicho esto, comentar, como decía, las empresas grandes, que por ejemplo Apple recibe una noticia negativa desde China porque los oficiales de, bueno, digamos, políticos de China no podían utilizar el iPhone, por tanto, bueno, una noticia negativa para Apple, pero bueno, tampoco creo que les vaya a afectar muchísimo a largo plazo, porque al final son noticias que una vez que se descuentan poquito, pues vuelve todo a la normalidad. Fijaos, Apple, por ejemplo, en un gráfico de meses, no creo que vaya a pasar nada negativo a largo plazo en esta empresa. Por tanto, bueno, simplemente una cuestión de unos cuantos días que ha tenido esa bajada, así que bueno, habrá que ir observándola, pero no me preocuparía tampoco, digamos, mucho más, ¿no? Vamos a poner esto en price estándar y así vemos un poquito el gráfico como siempre lo muestra MarketMe. Simplemente lo alargo un poquito en el caso de los índices Nasdaq y S&P para que se pueda ver un poquito mejor, porque bueno, no sé cómo hacen, pero se ve bastante mal y bastante achatado, y en el gráfico, por ejemplo, de los valores en sí, pues sí me gusta verlo de esta manera, que se ve un poquito mejor. Como decía, en el caso de Apple no es tampoco nada preocupante. En el caso de Nvidia también tenemos una bajada del 6%, seguimos dentro de esa caja de larvas que estamos haciendo, esa consolidación que estamos teniendo después de la super subida que hemos tenido, que ha durado bastantes semanas y bastantes meses. Hay que ver siempre el bigger picture, no hay que entender, digamos, que ya por una bajada va a ser el fin del mundo en una semana, en unos días, sino que hay que, como digo, ver ese bigger picture, de dónde viene el valor, qué es lo que está haciendo ahora mismo, por qué se está produciendo esa consolidación, es normal, no es normal. Y cuando vemos, como digo, ese bigger picture, pues vemos que es algo totalmente normal. Si ponemos el gráfico mensual, vemos que es una cosa que ni se aprecia, ¿no?, lo que está pasando en esa semana, y mucho menos lo que está pasando en esos días, ¿no? Por tanto, siempre, como digo,
hay que entender un poquito que estamos aquí haciendo inversión a medio y largo plazo. Estamos invirtiendo en empresas que al final precisamente son visionarias, es decir, para tener una visión requiere de tiempo, no podemos, bueno, puede ser que tengamos una visión y ocurra a los 5 segundos o a los 5 minutos, pero normalmente, sobre todo en bolsa, las cosas van a tener que desarrollarse con un intervalo temporal de semanas, meses, años, ¿no? Entonces, por tanto, cuanto más, evidentemente, cuanto más le damos tiempo a esa empresa visionaria que se desarrolle, pues bueno, más se va a convertir en un posible Tesla, en un posible Apple, un posible Amazon, etcétera, ¿no? Así que bueno, en caso de Nvidia, lo he dicho, la inteligencia artificial sigue siendo una cosa muy importante en nuestros días, en la actualidad, por tanto, no es una empresa que debamos preocuparnos ahora mismo por ese 6% abajo, ¿no? Ya digo, mientras que no pierda esos $400, no pasará absolutamente nada y después, si lo pierde por alguna razón, tenemos también esta media aquí que va a suponer un soporte, como ha sido en muchas ocasiones en esa tendencia altista, hasta que bueno, luego ya por fin se ha producido ese mercado más bajista, esa consolidación un poquito más larga, ese pullback más pronunciado, pero luego cuando estamos en tendencia son, digamos, medias que tienden a respetarse bastante y que nos sirven a nosotros también para entender un poquito qué es lo que está sucediendo en el mercado. Por tanto, Nvidia, otro supervalor que no me preocupa en absoluto lo que está haciendo. Y comento un poquito todo esto, no solo para ver el sentimiento del mercado, sino también para entender, para aquellos que tienen este valor a largo plazo, como yo lo tengo, por ejemplo, pues bueno, que puedan también entender un poquito lo que está sucediendo. Airbnb, otro de los valores que también tengo a largo plazo, lo está haciendo bastante bien. Esta semana ha tenido una subida de casi 10%, 9,9%, con un volumen bastante interesante. Otro de los valores que voy sacando bastante porque compré desde hace bastante tiempo, con aquel webinar que hicimos hace ya año y pico, el año pasado en mayo, y que muchos de vosotros también sé que participasteis y tuvisteis haciendo esa estrategia de DCA para ir comprando ese valor paulatinamente, porque es un valor que también obviamente tiene mucho potencial, ¿no? Yo, por ejemplo, otro de los valores que también esta semana ha caído, pero bueno, más de lo mismo, es un valor que creo que tiene muchísimo potencial alcista. Tengo muchísimos amigos conocidos que constantemente están operando estas tiendas online o están, digamos, ayudando a otras personas con sus formaciones, etcétera, a que utilicen estas tiendas online. Entiendo perfectamente el modelo de negocio y creo que es una auténtica pasada lo que tienen montado. Es una empresa de 80 billones de dólares y no me extrañaría que en el futuro pues sea un posible Amazon, ¿no? No digo necesariamente de la misma envergadura, pero sí que pueda llegar a ser una empresa de 200, 300 billones de dólares, por tanto tiene bastante recorrido desde donde estamos, ¿no? Vemos además los fundamentales que tienen, que son una auténtica barbaridad, por tanto sé que es una máquina de hacer dinero y sé que también es una empresa que a largo plazo podrá acabar tirando, y es una empresa que hoy en día también nos indica un poquito, sobre todo, el sentimiento en estas tecnológicas de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué más empresas? Bueno, Tesla, como siempre, esta semana no ha habido mucho avance, un 1 y pico, está un poco consolidando. Amazon, Google, etcétera, también más o menos flat. Ya digo, tuvimos ese inicio de semana un poquito raro, en algún momento de la semana hemos tocado esos mínimos quizá de las semanas anteriores, pero tenemos, por ejemplo, en este caso, aquí la media aguantando bastante bien, por tanto, interesante. Como decía, con Google también un poquito más de lo mismo, 0,53 arriba, no mucho avance, pero sí que me gusta mucho esta consolidación que estamos viendo, cada vez más ceñida, y bueno, es cuestión de que volvamos a ver otra subida de estas que hemos tenido cuando ha habido esa consolidación ceñida, ¿no? Fijaos aquí en numerosas ocasiones, subida, consolidación ceñida, subida, y luego pues tenemos también otras subidas más paulatinas, pero cuando se producen estas consolidaciones tan laterales, tan digamos ceñiditas, lo normal es que tengamos una semana o dos de fuerza para arriba y otra vez consolidación. Es una de las empresas que también está muy cerquita de máximos históricos, está haciendo máximos de 52 semanas según estamos hablando, por tanto es una empresa que también es muy interesante porque nos va marcando un poco cuál es el sentimiento, que en este caso es muy positivo. Así que si una empresa de 1,7 trillones de dólares como Google está haciendo máximos históricos o llegando a su máximo histórico, mejor dicho, y está haciendo máximos de 52 semanas, obviamente es una empresa que nos está dando muchísimo de
muchísima información y muchísimo, digamos, de lo que puede llegar a pasar en el corto plazo, ¿no? Por tanto, esos índices seguramente que acabarán, digamos, por seguirle la estela y, evidentemente, el conjunto del mercado también. Dicho esto, hecho este repaso, mejor dicho, general de un poquito cuál es el sentimiento, dónde están los índices y demás, vamos a ver un poquito, como decía, las empresas que tenemos en cartera, en este caso IOT, como sabéis, habíamos entrado y una semana de 1.16 abajo, no hay mucho volumen, creo que podríamos decir que es un no supply y en cualquier caso, tuvimos ahí un rifirrafe, entradas y salidas y tal, porque se quedó ahí un poquito a las puertas de nuestro PAVA, de nuestros requisitos de Price Action Volume Action, pero lo consideramos como entrada porque precisamente se quedó a 0,09% de la confirmación, ¿no? Por tanto, lo consideramos una entrada, sobre todo porque fue a últimos segundos cuando del mercado literal, cuando finalmente dio ese cierre de 2,91, se había quedado un poquito más lejos de esa zona hasta, como digo, minutos escasos antes de cerrar el mercado, por tanto lo dimos como entrada y el que no entró pues entró al día siguiente, o el que salió entró al día siguiente nuevamente. Sí que es un valor que creo que puede seguir, digamos, consolidando, sobre todo con la subida esa que hemos tenido. Podemos hacer aquí una consolidación bastante ceñidita, una bandera, digamos, alcista de toda la vida. Fijaos además cómo el volumen explotó al alza y después cuando tuvimos esa consolidación o cuando hemos tenido esos días un poquito más laterales bajistas, que tampoco lo considero bajista, pero esa consolidación un poquito roja, por así decirlo, en cuanto a que han sido velas que han terminado en terreno negativo más que en bajadas fuertes. Fijaos cómo el volumen, como digo, se minimizó muchísimo, se silenció y al final se quedó la cosa muy muy tranquilita. Por tanto, muy interesante esto que ha sucedido, porque al final cuando sucede este tipo de escenarios, lo más seguro es que veamos otra vez otra subida fuerte. Evidentemente, si el mercado acompaña, si el mercado, digamos, pone de su parte, también eso va a hacer que esta empresa suba más fácilmente que en otros momentos, pero como digo, en definitiva me gusta muchísimo esto que estamos viendo. Como ya hemos comentado muchísimas veces, el valor tiene muy muy buena pinta a medio y largo plazo, así que seguiremos aquí a pie de cañón con la empresa, observándola, pero en definitiva muy contentos porque creemos que es una empresa muy potente y al estar posicionados pues ya tenemos ese stop en su sitio y simplemente estamos, digamos, esperando a que el mercado nos dé la razón o simplemente nos diga, oye, pues no es el timing, ¿no? Pero en el caso de IOT, de Samsara, creo que se va a dar la subida a máximos históricos y vamos a tener, digamos, esa fuerza que íbamos buscando, ¿no? El valor que quería comentar con vosotros, el nuevo valor que tenemos como incorporación en la cartera de Visionarios Bolsa, en la cartera clásica, es que es Roivant Science, una empresa biotecnológica de 9 billones, 9.7, está a punto de llegar a los 10 billones de dólares y que tiene muy buenos fundamentales y muy buen técnico. Además es una empresa biotecnológica que no es, digamos, la típica biotecnológica que tiene a lo mejor un medicamento o dos medicamentos y está, digamos, en fases, digamos, de prueba y error un poco para ver qué es lo que tienen entre manos, sino que es una empresa que ya coge, digamos, iba a decir drogas, pero no son drugs, que es un poco el equivalente a medicinas en inglés, pero parece una traducción que lo que se llama un false friend, ¿no? El que ha estudiado inglés en la academia lo sabe, pero es básicamente una empresa que invierte en medicinas en su fase última, ¿no? Antes de ser aprobadas por el FDA, que como sabéis es el Food and Drug Administration, es decir, la administración, digamos, el organismo que se encarga de todo lo que es la comida y todas las medicinas en Estados Unidos para, digamos, ver que se pueden, digamos, comer, se pueden, digamos, consumir, etcétera, que no son malos para los seres humanos. Entonces, por el que no lo sepa, esta FDA tiene una serie de exámenes, una serie de pruebas que tienen que ir pasando esa medicina para, digamos, ser aprobadas y, digamos, aptas para el consumo del público. Y en este caso, por ejemplo,
como digo, lo que hace la empresa es invertir en empresas que ya están, en medicinas que ya están casi a punto de ser aprobadas, están prácticamente desarrolladas hasta digamos, los últimos detalles, y lo que hacen también es utilizar Machine Learning, es decir, la inteligencia artificial, para aprender sobre cuáles son las mejores candidatas, cuáles son las que pueden ser, desde el punto de vista de desaprobación y desde el punto de vista económico, también cuáles pueden ser las más ideales para invertir, ¿no? Por tanto, como digo, no es una virtual tecnológica al uso de que se ponen ahí a investigar y a ver qué pasa, sino que tienen ya, digamos, más sobre seguro qué es lo que va a pasar. Es una empresa que también salió con una SPAC a bolsa, por eso vemos todo ese ruido, pero tenemos aquí ese SML más o menos en los $12, y como decía, pues tenemos esa rotura que se produjo, la verdad, con muy buen price action, muy buen volume action. Y digamos, como decía, también los fundamentales son muy interesantes. Fijaos cómo cada vez va perdiendo menos dinero esta empresa en los últimos años, y además en 2024-2025 se espera que pierdan menos dinero aún. Esto al final también es positivo, aunque pierdan dinero, obviamente cuanto menos estás perdiendo, mejor aún. Y fijaos también todos los fondos que van comprando esta empresa, digamos, y la van adquiriendo para su cartera, ¿no? Fijaos, hace prácticamente unos trimestres teníamos 79, luego 119, 170, 296 en el último de junio de 2023, y sobre todo también lo que es muy interesante es ese triple dígito que vemos en la facturación de esos dos últimos trimestres, 197% de incremento con respecto a marzo de 2022, y en el último junio de 2023 tenemos 21.6 millones, 400% de incremento con respecto a junio de 2023. Ya digo, los fundamentales son muy interesantes, están facturando cada vez más y además se está notando muchísimo esa aceleración. Y si pasamos a el gráfico, ese técnico, como decía, ese SML, pues la verdad que es un SML de libro, tenemos esa consolidación aquí, y de repente pues tenemos también esa especie de super type range, podríamos decir, o si, obviamente si ampliamos un poquito más ese gráfico, quizá en diario, pues podemos ver también una caja de Darvas. Pero bueno, en cualquier caso, lo que estamos viendo es que está consolidando bastante, se está ciñendo mucho esa volatilidad, se está, digamos, comprimiendo mucho, y comparado con lo que hemos visto en otros momentos, la volatilidad que ha llegado a tener este valor, pues podemos decir que el valor, como digo, se está, digamos, o el rango de precios se está cada vez comprimiendo más, y eso lo que supone es al final que toda esa potencia, toda esa presión que se está creando en esa olla a hervir o en ebullición, ¿no? En esa olla a presión, pues va a salir disparada, que es un poquito lo que sucedió el viernes, ¿no? Y si vemos ese gráfico diario, fijaos, tenemos aquí una subida de 7,69%, acabando el día en máximos históricos con muchísimo volumen, 131% con respecto a la media. Y bueno, la verdad que es interesante lo que ha hecho, así que, como digo, obviamente otra de las empresas que hemos añadido, y muy interesante, como digo, porque estamos viendo eso que queremos ver, ¿no? Esa tracción, esos primero gráficos muy bonitos, con muy buen setup, con precisamente lo que queremos ver, SML, Cap and Handle, tenemos también esa consolidación ceñida en los últimos días, en las últimas semanas, caja de Darvas, o sea, un patrón dentro de otro patrón, dentro de otro patrón. Además también tenemos esas medias de 10 y 40 semanas apuntando hacia arriba. La media de 10 semanas, por ejemplo, que es la de 50 días, como sabéis, muy pegadita al precio, es decir, ha estado consolidando un montón en los últimos días, en las últimas semanas. Por tanto, eso quiere decir que el valor está dispuestísimo y súper preparado para romper, que es lo que, como digo, hizo este viernes, ¿no? Por tanto, súper bien, y de la mano también de estos técnicos que comento, tenemos también esos fundamentales. Así que genial, porque ya tenemos, como digo, dos empresas en cartera, 40% de nuestro capital está invertido en la cartera de Visionarios Clásica, así que súper bien esta semana. Como digo, un poquito contrario a lo que estábamos viendo quizá en el sentimiento del mercado e incluso de los índices, pero lo que manda al final son las empresas que nosotros tenemos en cartera, así que súper bien.
Y nada, dicho esto, nos veremos en el próximo informe semanal, a ver cómo va evolucionando todo esto, a ver cómo van evolucionando estas dos empresas que tenemos en cartera, porque seguramente que vamos a tener semanas de continuación, un poquito con lo que hemos visto en IET con ese no supply y con lo que estamos viendo aquí con Roivant, pues seguramente vamos a tener semanas bastante movidas. Así que nada, nos veremos, como digo, el próximo informe semanal. ¡Saludos!